7:30, vamos a conversar con María de los Ángeles Rodríguez. Ella es vocal del Consejo Directivo del IES, representante de los empleadores. María de los Ángeles, gracias por acompañarnos. Esta semana el presidente Lasso crea una comisión para buscar, ahora sí en serio, parecería todo indicar, una reforma, bueno, que la Asamblea no quiso crear una comisión ayer para investigar, una reforma al fondo de pensiones, básicamente. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Y qué aporte tendrá el Consejo Directivo? Bueno, buenos días, Milton. Buenos días con toda la audiencia de Teleamazonas. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Efectivamente, el presidente Lasso convocó a una reunión en la presidencia en donde se anunció la creación de esta comisión. Es una comisión que estará liderada por el economista Augusto de la Torre y un grupo de comisionados que han sido escogidos como representantes de diferentes sectores de la sociedad civil. Es gente joven, gente que representa diferentes provincias, gente mayor también, que tienen diferentes fortalezas y diferentes actividades cada uno. Así que esta comisión va a trabajar en conjunto con el IES. Esta comisión tiene la misión de trabajar con el equipo técnico del IES. El IES tiene, como usted sabe, los estudios actuariales, que son la base técnica, que será el insumo, que será entregado por el IES a esta comisión. Se revisarán los estudios que ya tiene el IES avanzados. Se validarán estos resultados. ¿Están trabajando en unos nuevos estudios actuariales? Sí, sí, sí. La ley dice cada 3 años. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un estudio actuarial? El último estudio actuarial que tenemos oficial es del 2018, pero el extraoficial que todavía no está pendiente de ser validado por una empresa tercera es del 2020. Sin embargo, con esta comisión se trabajará con datos mucho más actualizados. El trabajo está muy avanzado. Los técnicos del IES han venido trabajando en mesas técnicas desde aproximadamente el mes de julio, desde que ingresó esta administración, de tal manera que el estudio actuarial está bastante avanzado. Se va a trabajar con estos insumos técnicos, con estos estudios actuariales, con esta comisión conjuntamente. Se van a revisar, se van a repensar, se van a validar estos estudios de una vez que se tenga un resultado, digamos, de la parte financiera de la situación del fondo de pensiones. Lo que se va a hacer es que esta comisión va a socializar estos resultados técnicos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que toda la sociedad comprenda la situación del fondo de pensiones y pueda discutir las posibles soluciones. Es decir, las soluciones que se propongan van a ser soluciones que resulten de los análisis técnicos. Esto no va a ser político, va a ser técnico. Técnico que puede resultar en algo mal políticamente hablando para las autoridades, porque aquí se hablan de posibles soluciones radicales, como por ejemplo aumentar la edad de jubilación, aumentar el aporte de pensiones del afiliado para poder hacer que sobreviva el fondo de pensiones. Esto es una posibilidad que no se descarta. Existen muchas posibilidades técnicas que van a resultar, porque de los estudios actuariales se hacen varios escenarios. En los varios escenarios salen varias posibilidades técnicas y nunca va a ser una sola, va a ser una combinación de todas estas opciones que no van a ser impuestas por nadie, sino que van a ser preparadas por ecuatorianos, para ecuatorianos, conversadas entre ecuatorianos. Entonces, va a haber el propósito justamente de esta comisión es que la gente entienda la problemática, que la gente entienda cuáles son las posibles soluciones técnicas, que conversen, que las discutan, que las entiendan y que ojalá lleguen a un consenso. ¿Pero tan mal está el fondo de pensiones que se piensa en esto? Bueno, tenemos que tomar decisiones ya. Es una deuda, es un trabajo que tenía que haberse hecho hace muchos años. ¿Está quebrado el fondo de pensiones? No está quebrado el fondo de pensiones, pero sí tenemos que hacer y tomar medidas ya. Porque el fondo de pensiones, como está actualmente, fue pensado para pagar a los jubilados por un periodo de 15 años máximo. Usted sabe que la esperanza de vida ha cambiado, la demografía ha cambiado y por lo tanto ahora tenemos que pagar muchísimos años más, no muchísimos años más, pero cambiamos de 15 a 20 a 23 años la jubilación y eso hace que esa parte, ese tiempo no esté financiado. De tal manera que tenemos que ajustar a la nueva realidad demográfica del país. Lo que la gente quiere saber, hay, por ejemplo, la Mesa de Seguridad Social dio unos datos importantes ayer, que el fondo de pensiones le quedarían 10 años. ¿Esto, de acuerdo a su criterio, puede ser cierto? El fondo podría terminar, usted quiere decir el capital del fondo, podría acabarse si es que no tomamos medidas. Tiene 6.000 millones de dólares. Cuando funcionaba antes del 2015, cuando se creó la ley de justicia laboral y se quitó el 40% de aporte, de 14.000 millones bajó a 6.000 millones. El fondo de pensiones necesita 4.000, casi 5.000 millones para funcionar. Precisamente. Si es que esas cifras son reales, el fondo está quebrado. Precisamente esa disfinanciación se causó por tomar medidas políticas y no técnicas. La diferencia ahora es que las decisiones que van a tomar van a estar basadas
en los análisis técnicos que se hagan y no pensando en otras cosas y en votos políticos. Esa es la gran diferencia. Precisamente el hueco que usted menciona que se causó precisamente por tomar medidas que han desfinanciado el fondo, sacaron puntos que iban al fondo de pensiones para financiar el fondo de salud, porque estaban desfinanciados en salud, porque bajó el precio del petróleo. Fueron medidas absolutamente antitécnicas. Porque se metió la mano ahí, es como que fuera una alcancía del gobierno. Absolutamente. Entonces, porque no se piensa en la parte técnica, financieramente técnica, la realidad técnica es la que tiene que guiar las decisiones y esas posibles soluciones se las tiene que conversar, se las tiene que entender, se las tiene que debatir con diferentes sectores de la sociedad, que es el trabajo que va a hacer esta comisión, y en base a eso llegaremos a un consenso, y esto es lo que queremos como sociedad ecuatoriana, que cómo se reforma el fondo de pensiones. De acuerdo. Cuando usted llega al IES, y ya tiene algunos meses en el IES, usted empieza a empaparse de cómo está la situación. Esas cifras que yo le doy, que yo las transmito, ¿son reales? El fondo de pensiones tenemos que definir justamente con esta comisión, que va a tener además el apoyo de organismos multilaterales, cuál es el déficit actuarial. Un déficit actuarial se define viendo cuántos años va a durar el capital de este fondo, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que tener las medidas o adoptar las medidas reformatorias necesarias para asegurar para asegurar la sostenibilidad del fondo, para asegurarnos que de aquí a futuro nuestros hijos, que son ahora jóvenes, puedan tener una jubilación, porque al momento lo que tenemos es asegurado que nuestros padres, que nuestros abuelos puedan tener una jubilación, pero no estamos seguros si nuestros hijos y nuestros nietos van a tener una jubilación. Entonces lo que queremos hacer con esta reforma precisamente es asegurarnos la sostenibilidad del fondo, de manera que a futuro estas generaciones nuevas de puedan tener una jubilación. Ahora, en el 2015 se quita por parte del gobierno este 40% de aporte. Se lo restablece, pero no llega todavía al 40%. Efectivamente. Está bastante lejos. Efectivamente, estamos precisamente en conversaciones con el gobierno, como usted sabe. ¿En cuánto está ahora este aporte? Es del 40%, la ley no se ha cambiado en ese sentido. Pero el gobierno está dando el 20, el 30. El gobierno da menos, el gobierno está atrasado, tenemos una deuda acumulada precisamente de años anteriores, que tenemos que sentarnos a conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo vamos a, como IES, recibir los recursos de esa deuda que está pendiente. Como usted sabe, este año, con esta administración, se han empezado ya, el año pasado, perdón, en el 2022, se empezó ya a pagar por primera vez parte de esa deuda, y seguimos en conversaciones con el Ministerio de Finanzas para ponernos de acuerdo en cómo vamos a cobrar el resto de la deuda, que es un monto acumulado, es una bola de nieve que viene de años anteriores que no se han tomado medidas. Tenemos cifras sí en el IES, no quisiera en este momento darle una cifra, porque es un tema que tenemos que conversar con el Ministerio de Finanzas y tenemos que ponernos de acuerdo en una forma de pago. ¿Usted ve una posibilidad en que, por ejemplo, Augusto Latorre lo ha mencionado, de que se creen dos IES? El IES para manejar el fondo de pensiones y el otro instituto para manejar el tema de la salud. Es un tema que se ha conversado, es un tema que estuvimos ayer precisamente en una mesa de estudios de la seguridad social, estuvimos conversando con ellos. Es un tema que se discute, que no se descarta, porque resulta que el tema de salud es un tema totalmente diferente del tema de pensiones. El tema de salud son hospitales, son medicinas, es provisión, es servicios de salud, es atender a los enfermos, a los catastróficos, de enfermedades raras, a todos los usuarios del sistema hospitalario que provee el IES. Por un lado, entonces, ese es un tema total y absolutamente diferente del sistema de pensiones. Son dos. O sea, suena lógico escindirlo. Desde mi punto de vista parecería lógico, pero es un tema que hay que discutirlo. ¿Y eso se daría por una reforma? Eso tendría que darse por una reforma legal precisamente. Ahora, otro tema es el tema de aumentar. Y le insisto en este tema porque se discute y en serio esta posibilidad de aumentar la edad de jubilación. Existen diferentes opciones técnicas que van a resultar de los análisis actuariales que se hagan. Esa es una posibilidad, sin embargo, no es la única. Existen muchísimas opciones dentro de los diferentes escenarios aumentar el porcentaje de aportaciones. Puede ser elevar de alguna manera el porcentaje de aportaciones, puede ser, por ejemplo, repensar la fórmula de cálculo de la pensión, que en este momento se basa en los 5 últimos años, y eso ha causado un poco de distorsiones, ¿verdad?, que le afectan financieramente al fondo. Entonces, repensar quizá en ampliar el número de años que se calculan, que se toman en cuenta para el cálculo de la pensión. Otra forma puede ser cambiar los coeficientes que se aplican para el cálculo de la pensión. Es decir, existe también otra idea de, por ejemplo, reenfocar el 40% del aporte del Estado. En este momento financia indiscriminadamente a todos los jubilados. Lo que se puede hacer es, dentro del mismo 40% que se recibe del Estado, reenfocar hacia los beneficiarios que tienen menores ingresos o hacia los jubilados que tienen menores ingresos, y
eliminar el subsidio o reducir el subsidio. O sea, ser más solidarios. Correcto, exactamente. El concepto pero de esto no es solidaridad tiene que estar dentro de las decisiones técnicas que se tomen. Acordémonos que la decisión no puede ser exclusivamente financiera, se tiene que pensar en un principio de solidaridad. Pero todo lo que hemos conversado para un sector de los afiliados es buscar la privatización del IES. No, de ninguna manera. Esos son conceptos... ¿En eso no se piensa desde el gobierno? No. La ley impide que se pueda privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta reforma estructural... La ley impide un montón de cosas que no se hacen. Sí, pero de ninguna manera estamos pensando en privatizar ni los fondos de pensiones, ni los otros fondos que maneja el IES, ni el IES. Así que eso no está sobre la mesa, no está en la discusión. ¿Cuál es el plazo, María de los Ángeles, para que este diálogo que empieza hoy termine con una propuesta seria? El plazo que se ha impuesto a la Comisión es en mayo. En mayo del año 2023 la Comisión va a entregar una propuesta de reforma legal en base a los resultados técnicos, en base a la socialización, en base a las conversaciones que se tengan con la sociedad civil. Se entregará al Presidente de la República y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al directorio, una propuesta de reforma legal para que ojalá sea presentada a la Asamblea Nacional. Una pregunta final. Este estudio actuarial que usted menciona, el no oficial que fue hecho en el 2020, ¿cuándo se hará oficial? Bueno, existe una ley, la ley obliga a que los estudios actuariales sean validados por una tercera empresa independiente, pero eso es, digamos, un tema aparte. Para efectos de esta propuesta de reforma estructural se van a utilizar los datos últimos posibles, de tal manera que se estarán actualizando hasta ahora y eso será lo que se utilice como base para Porque está dentro del plazo. Cada 3 años se dice que necesitan un estudio actuarial. 2020 estamos dentro de ese plazo. Sí, pero los estudios que se van a utilizar para este trabajo serán muchísimo más actualizados, serán posiblemente cerrados al 2022. Muchas gracias. Muy amable, Milton. María de los Ángeles Rodríguez, representante de los empleadores.